como en parte como el de cualquier organismo vivo. Porque en el momento en que las partes, y aquí sin embargo la imaginación extensa nos juega malas pasadas, ¿verdad? Nos parecería que un organismo vivo, bueno, claro, como estamos además arruinados por las tecnologías de los objetos, que un organismo vivo pudiera ser una configuración con partes. Bueno, pues probad a quitar un pequeño nerviecito del lóbulo izquierdo, ¿verdad? Es decir, la transformación en cualquier sistema vivo, aunque le llamemos orgánico y eso parezca hacernos tener la impresión de todo y de partes, en cualquier sistema vivo, la incisión en cualquiera, la transformación de cualquiera de las dimensiones es una transformación de la totalidad. Y además es una transformación cualitativa, ¿verdad? En realidad, ese todo es su misma configuración y aparece y desaparece con ella, ¿verdad? Por mucho que esto sea relevante o irrelevante para los intereses de los humanos según los casos. Por lo tanto, contestando a esa pregunta, numéricamente solo podemos decirlo en plural. ¿Por qué además? Porque las diferencias enlazadas en esas redes de comprensión hemos dicho que quedan libres, si no, no habría movimiento, no habría fenómenos naturales. Quedan libres para otras configuraciones porque esa configuración no agota, no puede nunca suturar, no puede exhaurir las posibilidades, sino solamente las relevantes, las que entran en juego en esa ocasión. ¿Sí? Sí. O sea, yo no veo muy claro por qué el todo o los todos no lo son, porque son capaces de contemplar la posibilidad del movimiento. No digo que se dé, o sea, que se tenga que dar, digo que es capaz de contemplarla, o sea, que es capaz de tenerla dentro. Esta pregunta, que a mí me llena de alegría, por lo que veréis justo a continuación, es exactamente ya la exigencia de Anaximandro. Anaximandro no está pensando otra cosa que esa pregunta. ¿Cuántos son los mundos posibles? ¿Son infinitos en número? ¿Están todos aquí? ¿Por qué hay este que se da y no los otros? ¿Y no las otras combinatorias? ¿Cuál es la taxis? ¿Cuál es el orden del tiempo que exige la muerte? ¿Por qué no hay solamente arjai y eternidad constante de las dimensiones? Pero fundamentalmente, porque esas preguntas, de todos modos, en ocasiones el criticismo las vuelve a hacer, ya que es tan relevante en el texto el elemento de la justicia y el de que han de morir unas entidades y no otras, pero muy difícilmente, bueno, naturalmente en muchas investigaciones sí, pero no en las habituales, se hacen cargo de que esa es la pregunta de Anaximandro también. Son infinitos los mundos posibles en número, y sin embargo esa fue la recepción de los griegos, ¿eh? Cada vez que un doxógrafo griego cuenta qué es lo que está diciendo la sentencia de Anaximandro, se pregunta por los infinitos mundos posibles. ¿Y por qué si los infinitos mundos posibles lo son, será este y no otro? Y si lo son en número, o además, ¿de qué manera? Luego, si no os importa, prestamos un poco más de homenaje a Tales y nos vamos desde luego a Anaximandro. Es evidente que el elemento de la necesidad, en el momento en que se instaura la pluralidad de los todos, requiere alguna explicación sobre por qué son esas las combinatorias y no otras. ¿Sí? Javier, ¿alto? No sé si viene, pero creo que es más o menos un ejemplo de eso. Y tampoco me acuerdo si es de Borges o de Bioy Casares, pero hay una referencia a una biblioteca en la que estuviesen todos los libros posibles que se han escrito y que no se han escrito. ¿Cómo se constituye eso? Coges todos los alfabetos posibles existentes, haces todas las combinaciones posibles entre todos los símbolos ortográficos de esos alfabetos, incluyendo por supuesto no solamente las letras, sino también los espacios, las comas, etcétera, una cantidad inconmensurable e inimaginable, pero al final obtendrías tanto todos los libros que se han escrito en la realidad, o de cualquier cosa, como de aquellos otros que nunca se han escrito, pero que podían ser mejores que estos que se han escrito.
conservad estas intervenciones, en efecto, para cuando estemos en Anaximandro, y solo matizar una cosa. El número infinito de combinatorias no es lo mismo que decir, no vaya a ser que nunca haya sido eso lo que haya dicho Anaximandro, ya que queréis avanzar, no es lo mismo que decir que el arjé fuera infinito. No es lo mismo, ¿verdad? Que el número de combinatorias sea infinito no significa que estemos diciendo que lo arjé sea uno infinito. ¿Por qué? Si ya al hilo de la consideración que hacemos lo podemos obtener. Porque de nuevo un 1 infinito es máximamente indivisible, ¿verdad? Perdón, máximamente divisible, ya que lo infinito, lo indeterminado, lo ilimitado es por antonomasia lo divisible, divisible al infinito. De manera que estemos notando que las combinatorias pudieran ser numéricamente infinitas en número, no arruinaría que fueran combinatorias de unidades plurales, diferenciales, complejas. No olvidéis la intervención de Ana de la sesión anterior, cuando decía, y de todos modos esa pluralidad no podrá ser tampoco infinita en el sentido multívoco. Tendrá que ser, en cualquiera de los todos, tendrá que ser una pluralidad limitada, es decir, una pluralidad, no una multivocidad de infinito por exceso. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí en todo eso? Bien, por lo tanto, vuelvo a lo último que teníamos pendiente, y es, si alteramos ahora, Javier, si alteramos el orden que hemos visto que nos induce a sustituir el pensamiento que demanda ese enunciado, a sustituirlo por una representación de la imaginación extensa que miente inmediatamente lo que el enunciado dice, si ahora sustituimos el orden engañoso, eficazmente engañoso, que dice todo en primer lugar está lleno de lo divino, como si lo divino plural estuviera contenido en el uno extenso divisible, que no podría nunca ser un arjé. Si ahora lo sustituimos, si sustituimos la disposición, o sea, literalmente la sintaxis, la disposición de lo sin, de lo reunido, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo reharías ese enunciado para que no mintiéramos la acción del pensar que está proponiendo? ¿Alguien quiere ayudar a Javier? ¿Alguien quiere ayudar? ¿Sí? ¿Oscar? ¿Fuerte? ¿Cómo? Lo divino está siendo en todo. Desde luego el está siendo, con esa forma gerundiva castellana, introduciría bastante de la espontaneidad, pero eliminaría los equívocos que una tradición monoteísta, monologista, inmediatamente, si nosotros no lo advirtiéramos con sumo cuidado, se superpondría para que entendiéramos ya el todo. ¿Es José María? ¿Tu nombre? Sí. ¿Nos dices cómo lo reconstruirías? Es decir, si ahora, en vez de el todo, ya pongo el él, ¿verdad?, con mayúscula, el todo, en primer lugar, está lleno de dioses, además dioses plurales, paganos, politeístas, pero en realidad el todo, esto no os distraigáis, solamente lo hago para que notéis los estratos, ¿verdad?, que están allí jugando también. Si ahora hacemos que se altere el tiempo del propio enunciado para que no mienta subrepticiamente y no nos conduzca al todo uno de la imaginación,